Secundaria primer grado. Matemáticas. Para ser congruente. Criterios de congruencia de triángulos. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Matemáticas correspondiente a primer grado. Soy el profesor Abel González Pedrero y es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Yo soy el profesor Félix Vázquez Vázquez. Es un placer compartir esta sesión contigo, Abel, y con todas las alumnas y alumnos que nos ven. En esta sesión nos enfocaremos en explicar los criterios de congruencia de triángulos que nos permitirán determinar cuándo dos o más triángulos son congruentes. También daremos sentido y significado a la relación de congruencia que se establece entre dos figuras geométricas o dos objetos que se observan o que se pueden presentar en diversos espacios de la vida cotidiana. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz, goma, regla, colores que utilizarán para señalar o identificar lo que consideren más importante durante el desarrollo de esta sesión, y su libro de texto de matemáticas. En caso de que no lo tengan físicamente, tienen la opción de consultarlo en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Durante el desarrollo de la sesión, anoten sus dudas, inquietudes o dificultades que les surjan al resolver los planteamientos dados. También pueden anotar los datos o definiciones que consideren relevantes. Hacer anotaciones les ayudará a reflexionar y analizar el contenido que estudiaremos. Posteriormente podrán consultar y apoyarse en su libro de texto. Asimismo, pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestros o maestras, cuando sea posible. Es importante revisar el concepto de geometría, ya que el tema de esta sesión pertenece a dicha rama de las matemáticas. Recordemos que el estudio de la geometría se remonta al antiguo Egipto y aún más atrás, a diversas culturas como babilónica, griega, china o maya. La geometría como palabra tiene dos raíces griegas. Geo es tierra y metrón, medida, por lo que geometría significa medida de la tierra. En la geometría tenemos conceptos y símbolos que, al igual que en el álgebra, sirven para representar elementos que identificamos en una figura geométrica. Elementos que debemos comprender para el estudio de la congruencia de triángulos. En una figura geométrica usamos letras mayúsculas del alfabeto para nombrar sus vértices. Por ejemplo, en el rectángulo que están observando, sus vértices están nombrados con las letras mayúsculas A, B, C y D. Un segmento de recta también se representa con las letras mayúsculas de los extremos que lo limitan, escribiendo las letras juntas y colocando una línea recta horizontal en la parte superior de ellas. La misma representación se usa para señalar los lados de una figura geométrica. En el mismo rectángulo podemos señalar sus lados utilizando la simbología descrita anteriormente. Por ejemplo, el lado del rectángulo marcado con color rojo, cuyos extremos son los vértices A y B, lo podemos representar escribiendo las letras A y B juntas, con una línea recta horizontal sobre las dos letras. Esto se lee como lado AB. Asimismo, el lado marcado con color azul, cuyos extremos son los vértices D y C, se presenta con las letras D y C juntas con una línea horizontal sobre ellas y se lee como lado DC. Otro de los elementos de la geometría que necesitamos definir es el concepto de ángulo, que es el espacio
comprendido entre la intersección de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice y que se miden en grados. Para identificar o nombrar un ángulo, se suelen utilizar las letras mayúsculas del alfabeto de dos maneras. 1. De acuerdo al vértice donde se encuentra. Por ejemplo, en la siguiente imagen observamos un ángulo formado por dos rectas. Lo podemos nombrar con la letra que corresponde al vértice donde inicia, en este caso la letra B. Además, para no escribir la palabra ángulo, utilizamos un símbolo parecido al símbolo aritmético menor que, pero ligeramente más abierto. De este modo, el ángulo queda representado con este símbolo, seguido por la letra B, y se lee ángulo B. 2. También se puede representar con tres letras. Para esta representación se utilizan los elementos que forman dicho ángulo, es decir, sus lados y el vértice donde se intersecan estos. Es importante que cuando usemos esta representación coloquemos la letra que identifica al vértice en medio de las otras dos letras. Entonces, este mismo ángulo B también lo podemos representar con el símbolo de ángulo, seguido de las letras A, B, C. Esto se lee ángulo ABC. Observemos que la letra B, que corresponde al vértice donde se intersecan los dos lados, se coloca en medio de las letras A y C. Otro símbolo que utilizaremos es el que representa al triángulo, el cual es un triángulo del tamaño de las letras mayúsculas, seguido de las letras de los vértices que forman a dicho triángulo. Por ejemplo, un triángulo cuyos vértices son A, B y C se representa con el triángulo pequeño, seguido de las letras A, B, C, que corresponden a sus vértices y se lee como triángulo ABC. Para representar matemáticamente la congruencia, se hace uso de un símbolo compuesto por dos partes. La superior se asemeja a la virgulilla o tilde de la letra ñ y debajo un símbolo de igualdad, tal como se muestra en la imagen. Dicho símbolo es el que vamos a utilizar para representar la congruencia que se establece entre dos triángulos. Pero, ¿qué relación geométrica deben tener dos triángulos respecto a sus lados y sus ángulos para que sean congruentes? Para que dos triángulos sean congruentes entre sí, sus lados y ángulos correspondientes deben ser iguales en longitud y en medida. En otras palabras, dos triángulos son congruentes cuando tienen el mismo tamaño y forma, aunque estén colocados en distinta posición. Por ejemplo, ¿han hecho alguna vez un papalote? Un papalote se puede construir de manera que esté formado por 4 triángulos, tal como se muestra en la siguiente figura. Para que el papalote se eleve adecuadamente, los triángulos que lo conforman deben ser congruentes entre sí. Como se observa en la imagen, el papalote está formado por 4 triángulos, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Dichos triángulos son congruentes entre sí. Con la ayuda de los triángulos que conforman el papalote, estudiaremos los diferentes criterios que permiten establecer si 2 o más triángulos son congruentes. Para realizar dicho estudio es necesario observar e identificar los lados y vértices correspondientes entre los 2 triángulos que se forman en la figura, al igual que las medidas que hay en cada uno de ellos. De esta manera, podremos determinar qué elementos son suficientes para establecer la congruencia entre ellos y poder compararlos entre sí. Por ejemplo, en la imagen se observan 2 triángulos que forman al papalote, el triángulo BCD y el triángulo MNO. En los triángulos identificamos que ambos tienen medidas que corresponden a la longitud de sus respectivos lados. Con estos elementos, podemos realizar alguna comparación de las medidas entre los triángulos. Para ello, identifiquemos qué medidas podemos comparar. Empecemos con la medida de la longitud del lado CB del triángulo BCD. Este mide 4.81 centímetros. En el triángulo MNO, ¿cuál es el lado que tiene la misma longitud? El lado que le corresponde es el lado NO.
porque tiene la misma longitud, es decir, 4.81 centímetros. Entonces, podemos establecer que el lado CB es igual al lado NO. Continuemos con nuestro análisis de los triángulos que forman el papalote. Revisemos el lado CD del triángulo, BCD, cuya longitud es de 9 centímetros. El lado correspondiente en el triángulo MNO es el lado MO, pues tiene la misma longitud, por lo que los lados CD y MO también son iguales. Hasta el momento hemos comparado las medidas que corresponden a las longitudes de dos pares de lados. Por último, observemos los lados que nos faltan por comparar. El lado BD del triángulo BCD y el lado MN del triángulo MNO. También tienen las mismas longitudes, es decir, 8 centímetros, por lo que estos dos lados son iguales. Como los tres pares de lados correspondientes en ambos triángulos tienen la misma longitud, podemos afirmar que el triángulo BCD es congruente con el triángulo MNO. Esta afirmación la podemos establecer mediante el criterio de congruencia referente a los tres lados correspondientes de los dos triángulos. Este criterio se aplica cuando se conocen las longitudes de los tres lados en los dos triángulos, como en este caso, se conoce como criterio lado, 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 y se representa como criterio LLL. Esto es, escribiendo tres letras L mayúsculas juntas. ¿Qué pasaría si al comparar las medidas de las longitudes de los lados de dos triángulos no fueran iguales? Entonces, este criterio lado, lado, lado no se cumpliría. Por lo tanto, los triángulos no serían congruentes entre sí. Para establecer la congruencia anterior, hemos comparado las medidas de las longitudes de los lados correspondientes entre uno y otro triángulo. ¿Será esta la única forma para determinar la congruencia entre dos triángulos? Para responder la pregunta, observemos con atención la siguiente pareja de triángulos. ¿Qué datos podemos observar en ellos? En este caso, en cada uno de los triángulos se pueden observar las medidas de las longitudes de dos de sus lados y la medida de uno de sus ángulos. Comparemos estas medidas para determinar si son congruentes entre sí. Empecemos con la medida de la longitud del lado AB del triángulo ABC, que es de 4.47 centímetros. En el triángulo PQR, ¿cuál es el lado que tiene la misma longitud? El lado que le corresponde es el lado QR, porque tiene la misma longitud, es decir, 4.47 centímetros. Entonces, podemos establecer que el lado AB es igual al lado QR. Ahora, comparemos la longitud del lado BC, que mide 6.71 centímetros. ¿Cuál es el lado que le corresponde en el triángulo PQR? El lado que le corresponde es el lado PQ, porque tiene la misma longitud, 6.71 centímetros. Entonces, también podemos afirmar que el lado BC es igual al lado PQ. Hasta el momento hemos comparado las medidas que corresponden a las longitudes de los lados en los dos triángulos, pero aún nos falta comparar una medida más. Observemos que en cada triángulo hay un ángulo con su respectiva medida. ¿Pueden identificar qué lados forman a dichos ángulos? En el caso del triángulo ABC, los lados que forman el ángulo son los lados AB y BC. En el caso del triángulo PQR, los lados que forman el ángulo son el lado QR y el lado PQ. Ambos ángulos miden 53.13 grados. Al tener la misma medida, podemos concluir que los dos ángulos correspondientes son iguales, es decir, el ángulo B es igual al ángulo Q. De acuerdo al análisis que acabamos de hacer, la longitud de los lados correspondientes, tanto AB y QR, como BC y PQ, es igual. Por su parte, los ángulos B y Q también son iguales entre sí.
podemos entonces afirmar que los triángulos ABC y PQR son congruentes entre sí. De esta manera, logramos establecer un segundo criterio llamado lado, ángulo, lado, para determinar la congruencia entre dos triángulos. Este criterio se representa como LAL, esto es, escribiendo las letras mayúsculas LAL. Es importante mencionar que este criterio debe cumplirse en este orden, LAL, es decir, que el ángulo a considerar siempre sea el que se forma con los lados iguales del triángulo. Hasta aquí, ¿han tomado nota? ¿Identifican algún objeto triangular cercano a ustedes que responda a estos criterios? En su libro de texto pueden encontrar la siguiente información referente al aprendizaje esperado. Llamamos criterios de congruencia de triángulos a las condiciones mínimas que los triángulos deben cumplir para que sean congruentes entre sí. Hasta el momento, hemos visto dos criterios para determinar la congruencia entre triángulos. El criterio LLL, que se aplica cuando se conocen las longitudes de los tres lados, y el criterio LAL, que se aplica cuando se conocen las longitudes de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. En ambos criterios hemos identificado las condiciones mínimas para determinar la congruencia entre dos triángulos. Pero, ¿qué sucede cuando se conocen las medidas de dos de sus ángulos y el lado común a ellos? Para responder a esta pregunta, observemos con atención la siguiente pareja de triángulos. ¿Qué datos podemos observar en ellos? En este caso, en cada uno de los triángulos se pueden observar las medidas de dos ángulos y la medida de la longitud de un lado común a ellos. Comparemos estas medidas para determinar si son congruentes entre sí. Como podemos observar, en el triángulo BCD, la medida del ángulo CBD es igual a 68 grados. ¿Qué ángulo corresponde a esta medida en el triángulo EFG? Respondiendo a la pregunta, el ángulo correspondiente en el otro triángulo es el GEF, pues tiene la misma medida. En lo que se refiere al ángulo BDC, su medida es de 35.4 grados. Entonces su ángulo correspondiente en el otro triángulo es el EFG, por tener la misma medida. De acuerdo a los triángulos observados, ¿qué medida nos falta comparar? La medida que nos falta por comparar es la longitud del lado BD en el triángulo BCD, que es de 9.09 centímetros, y su lado correspondiente en el triángulo EFG. El lado FE mide lo mismo. De acuerdo al análisis que acabamos de hacer, los ángulos CBD y BDC y sus correspondientes GEF y EFG, respectivamente, son iguales. Asimismo, la longitud del lado BD y su correspondiente FE también es igual. Podemos así establecer un tercer criterio, llamado ángulo, lado, ángulo, para determinar que los triángulos BCD y EFG son congruentes. Este criterio, ángulo, lado, ángulo, se representa como ALA, esto es, escribiendo las letras mayúsculas ALA. ¿Se puede establecer un criterio de congruencia solamente con las medidas de los tres ángulos de un triángulo? La respuesta es no. Como podemos observar en el video, se pueden tener dos triángulos con la misma medida en sus ángulos correspondientes, pero las longitudes de sus lados correspondientes son diferentes. Esto es, se pueden tener dos triángulos iguales en forma, pero no en medida. Recuerden que durante esta sesión hemos revisado tres criterios para establecer la congruencia entre triángulos, llamados criterios de congruencia de triángulos, a las condiciones mínimas que los triángulos deben cumplir para ser congruentes entre sí.
Estos criterios son: criterio LLL. ¿Un triángulo es congruente a otro? Si los tres lados de uno de ellos y los lados correspondientes del otro tienen la misma longitud. Criterio LAL. Un triángulo es congruente a otro si dos lados y el ángulo entre ellos de un triángulo mide lo mismo que los lados y el ángulo entre ellos del otro triángulo. Criterio ALA. Un triángulo es congruente a otro si un lado y los dos ángulos que se forman en sus extremos en un triángulo miden lo mismo que un lado y los dos ángulos que se forman con ese lado en el otro triángulo. Un recurso más que podemos utilizar para visualizar los criterios de congruencia entre dos triángulos es a través de un programa de geometría con el cual podemos construir cada pareja de triángulos que hemos trabajado y verificar cada uno de los criterios de congruencia mediante el desplazamiento de uno de sus vértices. En el programa de geometría construimos una pareja de triángulos. El triángulo BCD se construyó con las siguientes medidas. El lado BC tiene una longitud de 5.18 centímetros y el lado BD una longitud de 9.68 centímetros y el lado CD 6.46 centímetros. Asimismo, se construyó el triángulo MNO con las siguientes medidas. El lado ON tiene una longitud de 5.18 centímetros. El lado MN una longitud de 9.68 centímetros y el lado MO 6.46 centímetros. Entonces, tomando en cuenta que los lados correspondientes entre los dos triángulos tienen la misma medida, verificamos que estos dos triángulos son congruentes entre sí. Afirmación que podemos hacer mediante el criterio de congruencia lado, lado, lado. ¿Qué pasaría si movemos uno de los vértices del triángulo BCD? Para ello, seleccionemos el vértice B y lo desplazamos. Como pueden observar, los triángulos que se acaban de generar siguen siendo congruentes entre sí, ya que las medidas mantienen la misma longitud entre sus lados correspondientes. Por lo tanto, el criterio LLL se sigue manteniendo entre estos dos triángulos. Utilizando el mismo programa de geometría, construimos otro par de triángulos para verificar la congruencia entre ellos, pero ahora con el criterio ALA. El triángulo BCD se construyó con las siguientes medidas. El ángulo CBD tiene una medida de 66.78 grados. El ángulo BDC una medida de 79.62 grados. Y el lado BD, comprendido entre estos dos ángulos, tiene una longitud de 4.65 centímetros. Asimismo, se construyó el triángulo EFG con las siguientes medidas. El ángulo GEF tiene una medida de 66.78 grados. El ángulo EFG mide 79.62 grados. Y el lado FE, comprendido entre estos dos ángulos, tiene una longitud de 4.65 centímetros. Entonces, tomando en cuenta que ambos triángulos, los ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos tienen la misma medida, verificamos que estos dos triángulos son congruentes entre sí. Esto se puede afirmar mediante el criterio ángulo-lado-ángulo. ¿Qué pasaría si movemos uno de los vértices del triángulo BCD? Para ello, seleccionamos el vértice B y lo desplazamos. Como pueden observar en los triángulos que se acaban de generar, las medidas de los ángulos correspondientes, así como las longitudes de los lados comprendidos entre ellos, tienen la misma medida. Entonces, por el criterio ángulo-lado-ángulo, los triángulos que se generaron siguen siendo congruentes entre sí. Si tienen la oportunidad, les invitamos a que busquen un programa de geometría de uso gratuito o construyan algunos en papel o material
material reutilizable para poner en práctica la construcción de los triángulos que realizaron en la sesión anterior y al mismo tiempo verificar la congruencia en triángulos mediante el criterio LAL. Diviértanse probando con varios pares de triángulos. Durante esta sesión, analizamos la congruencia en triángulos mediante criterios de congruencia. Los 3 criterios nos permiten establecer cuándo 2 triángulos son congruentes entre sí, a partir de la comparación de las medidas de sus ángulos y de las longitudes de sus lados. Seguramente observaron que los triángulos que utilizamos para el desarrollo de cada criterio se parecen entre sí, ya que no tienen el mismo color y no comparten la misma posición. Entonces, solo presentan la misma forma y el mismo tamaño, es decir, únicamente comparamos sus dimensiones. Por eso se utiliza el término congruencia. Este término también lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana al comparar diversos objetos que se parecen entre sí, como lo veremos a continuación. En la vida real, podemos encontrar ejemplos de congruencia en nuestras llaves, pues si no fueran idénticas, jamás podríamos abrir las puertas. Otro ejemplo de congruencia que utilizan figuras como los triángulos son algunos tipos de puentes como los peatonales, entre otros. Pero no siempre sucede con todos los objetos que comparamos, porque en ocasiones se parecen, pero no son iguales en sus medidas. Por ejemplo, en la imagen podemos observar unas muñecas rusas que son iguales en forma, pero no en tamaño. Para que 2 objetos sean congruentes, deben ser iguales tanto en forma como en medidas. Si 2 objetos son iguales en forma, pero no en medida, estos no son congruentes. Se dice que son semejantes entre sí. Entonces la semejanza en las figuras geométricas se presenta cuando éstas guardan una proporción o escala entre sus lados. Ese es un tema que estudiarán en 3er grado de secundaria. ¡Listo! Hemos terminado. Los retamos a buscar otros programas de geometría dinámica en donde puedan repasar lo visto en esta sesión. No olviden apoyarse de sus libros de texto. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras y maestros cuando sea posible. Esperamos que la sesión haya sido interesante para ustedes. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.